Bueno, ahora vamos a ver el enunciado del TP. Se preguntarán por qué estoy en este modo. Es que estoy en modo garca, tengo anteojo de garca, porque vamos a atrapar a gente garca, a malhechores. ¿A quiénes vamos a atrapar? Vamos a ver. Bueno, acá vemos el enunciado del TP, parte 1, que es una agencia gubernamental de recaudación de impuestos, la FIUFIP, nos ha pedido que atrapemos a malhechores que evaden impuestos y destruyen la economía. Para ello, la agencia desea entender, primero que nada, la información que ha estado recolectando de gente que paga los impuestos. ¿Sí? Que paga los impuestos y que la FIUFIP ha personalmente chequeado y validado los datos, ¿no? Y después quiere tener un sistema para saber si una persona tiene altos ingresos o bajos ingresos, para después contrastar con lo que tienen en sus sistemas y ver si está evadiendo o no una persona. Estos datos consisten en una serie de atributos que la persona en la agencia se fue rellenando y catalogando a la persona. Catalogando a la persona como de altos ingresos o bajos ingresos. La agencia quiere utilizar esta información para dirigir las campañas de recaudación de impuestos y enviar los agentes recaudadores a inspeccionar. La primera tarea que nos piden, ¿sí?, es presentar un informe. Y el informe tiene que ser bastante directo y al pie, ¿no? De qué conclusiones se pueden llegar a conseguir a partir de los datos recolectados, ¿sí? La agencia quiere saber cómo entender cada uno de los datos, cómo se relacionan entre sí y si puede sacar alguna conclusión o descubrir algún patrón a partir de los mismos. Adicionalmente, se quiere saber cuáles son los factores que más afectan si un usuario es de altos ingresos o de bajos ingresos. Si bien la agencia quiere empezar a aplicar técnicas avanzadas de predicción e inteligencia artificial, la misma agencia nos ha confesado en secreto que tienen miedo que las máquinas se rebelen contra ellos y que nos dominen. Entonces, inicialmente, para la primera parte del TP, en adición a la descripción o el informe explicando los datos, cómo se relacionan, etcétera, etcétera, quieren que hagamos un pequeño código muy simple, es decir, de decisiones lógicas con ifs, ¿sí? Nada de machine learning, solo con ifs, de lo que veníamos programando desde el inicio de la carrera, ¿no? Nada raro ahí. Esos ifs o decisiones lógicas tienen que estar basadas en el previo análisis de qué factores importan más o cuáles son los factores más importantes que determinan si un usuario tiene altos ingresos o no. A partir de esos features o factores, armamos algo que se llama como baseline, que es la línea base, ¿sí?, de un código muy simple. Tiene que ser un código de pocas líneas, ¿sí?, no tiene que ser algo muy complicado, para tener una accuracy. ¿Qué es el accuracy? Es simplemente veces que le pegamos bien versus el total, ¿sí? Y tiene que ser mayor a un número que vamos a determinar más adelante, probablemente la semana que viene o algo así, que todavía y lo vamos a cargar en este lugarcito, ¿sí? Este número es para que sepan si tienen que seguir mejorando su TP o no para la entrega. Bien. La entrega va a tener que ser en un solo notebook, ¿sí?, que contenga el análisis de los datos y las conclusiones que se llegan a partir de los mismos, ¿sí? Y en la última parte del notebook, ¿sí?, como en las últimas celdas, tiene que estar implementado el algoritmo Bayesian que intenta predecir el target y que llame, que prediga sobre el dataset que recibe, ¿sí? Un comentario adicional sobre el entregable es que tiene que, y el cliente, la agencia hizo mucho énfasis, es que el notebook tiene que estar ordenado de forma que cuente una historia, ¿sí? Es decir, qué preguntas se hicieron inicialmente, cómo le fueron respondiendo, qué otras preguntas surgieron a partir de eso, cómo lo fueron respondiendo, y que se vaya formando una conclusión
de qué features o qué factores afectan más al target y qué otras conclusiones de los datos también podemos ir sacando en general. ¿Sí? Y, y quieren este formato. Y esto es condición de rechazo del trabajo si no lo cumplen. Que haya una pregunta que quieren resolver es: ¿cuántos pepitos hay en tal barrio? No sé. Hacer uno o varios gráficos para responder esa pregunta, pero enfocados en responder solo esa pregunta, ¿sí? Que cada gráfico tenga un pequeño comentario de acá se ve que pasa esto, acá se ve que pasa lo otro, ¿sí? Y después al final de, como respondiendo a esa pregunta, ¿sí? Una respuesta que llegue a una conclusión, que diga acá se pueden observar que hay tantos pepitos en el barrio porque tal, tal y tal, ¿sí? Toda la charla que la van a presentar de forma oral a la agencia FIUFIP tiene que durar no más de 20 minutos. Dicho eso, preparen el notebook pensando que la charla va a durar 20 minutos. No empiecen a tirar choclazos de texto o choclazos de imágenes que no van a ser usadas, ¿sí? De última, si quieren, y tener un colorario de un segundo notebook con cosas descartadas, está perfecto. Pero el objetivo es presentar una charla que vaya cortita en el pie, de 20 minutos, y que como se dice, describa el problema, que cómo fueron investigando y qué conclusiones sacan. Voy a explicar las columnas del dataset. Edad es la edad de la persona. Categoría de trabajo es un texto, que es una categoría, indica que trabaja esa persona. ¿Qué educación alcanzó? ¿Cuántos años estudió? Es un número. El estado marital, el trabajo, qué trabajo realiza. El rol familiar registrado, qué religión tiene, qué género es. Las horas de trabajo registradas es un número de las horas de trabajo, la cantidad de horas que trabajo por semana, en qué barrio vive, si es de valor, si tiene alto valor adquisitivo, ¿sí? Es la variable que queremos predecir, se llama la variable target a la variable que queremos predecir, ¿sí? Y tiene un 1 si tiene alto valor adquisitivo o 0 si tiene bajo valor adquisitivo. Y después las ganancias o pérdidas que tuvo en la bolsa declarada en el último año. Nota importante, algunos campos pueden estar vacíos, ¿sí? Pueden estar vacíos, o sea, no cargados con algún valor que represente vacío o varios valores que representen vacío. Tienen que investigar cuáles piensan que hay por cada una de las columnas. Los datos ya se están cargados en este archivo de Google Sheet, que si se acuerdan como en la práctica vimos para automáticamente leer de pandas, es la forma que le vamos a pedir que hagan, no se bajen esto, leanlo directo de la URL con pandas read CSV, ¿sí? Y por último, la fecha de entrega es en un repo privado, ¿sí? Privado, compartido a esta casilla de correo, comparten antes o hasta el 12 de mayo el repo con el notebook, ¿sí? Y luego, en la semana que viene, el 18, van a hacer la defensa oral, ¿sí? Las condiciones técnicas de una entrega válida es: el notebook puede ser ejecutado de forma secuencial, de principio a fin, por el corrector, y todas las dependencias o librerías externas que usen, o extras, tienen que estar en un archivo que se llama requirements.txt. Y la función llamada baseline, que es la que tienen que implementar al final de todo, tiene que recibir el data frame tal cual lo leen de acá, ¿sí? Tal cual lo leen de ahí, y devolver una lista de ceros y unos, uno por cada fila, ¿no? Si, con la predicción del baseline. 0 si es de bajos ingresos, 1 si es de altos ingresos. Y eso sería el TP, parte 1. Saludos.